estudiar, ¿verdad?, su palabra. Y eso es un privilegio, ¿verdad?, que podemos estudiar y analizar las Escrituras, porque, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, en ella hay vida eterna, ¿verdad? Hay vida eterna. Y eso es lo que vamos a continuar viendo en esta noche, ¿verdad? Que en nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos vida eterna, ¿verdad? Y que el Levítico es un libro de santidad, ¿verdad?, que refleja la santidad de Dios y cómo es que nosotros debemos de adorarle. Miércoles pasado nosotros estuvimos analizando la ofrenda, cómo debían de hacerla los sacerdotes, ¿verdad? ¿Cuál ofrenda vimos el miércoles? Ofrenda de paz. Ofrenda de paz. ¿Seguro que vimos ofrenda de paz el miércoles? La oración de gracia. Acción de gracia. Ofrenda voluntaria. Ofrenda, ¿verdad? Tenían varios tenían 3 nombres, ¿verdad? Cumplir voto. Era para cumplir un voto o para acción de gracia, ¿verdad? O ofrenda de paz. Pues vamos a continuar con la segunda parte de esta ofrenda. Y el miércoles estábamos viendo que era una instrucción para los sacerdotes, ¿verdad? Cómo ellos tenían que hacer esa ofrenda. Entonces, hoy vamos a reflejar un poquito la memoria para recordar un poco, ¿verdad?, la ofrenda de paz, el único sacrificio que era en parte consumido por el oferendante o la persona que lleva la ofrenda y por el sacerdote. Por lo que hoy veremos las prohibiciones dadas por Dios para que sea una ofrenda perfecta. Miércoles pasado estamos viendo cómo se tenía que hacer. ¿Quiénes podían comer de ese sacrificio? Y hoy vamos a ver las prohibiciones, ¿verdad? Lo que no se debía de hacer. Entonces, la prohibición era comer grasa. Es la primera prohibición que vamos a ver. No se podía comer la grasa del animal. ¿Por qué razón? Antes de entrar, ¿por qué razón? ¿Quién les recuerda porque cuando los estudios anteriores, por qué no se podía comer la grasa del animal? Porque la grosura era para Dios. Era para Dios. ¿Y por qué otra razón? Esa es una de las razones. ¿Por qué otra razón? No se podían comer la grasa. No recuerdan, ¿vale? Había que ofrecer lo mejor. La grasa era lo mejor. La grasa era lo mejor del animal, es decir, el vigor, la fuerza del animal estaba en la grasa. O sea, si ve que un animal está bien gordito, está fuerte, ¿verdad? Ese animal está saludable, tiene mucha energía. Sin embargo, si tú ves un animal que está muy flaquito, no tiene grasa, está enfermo, no tiene nada que quitarle, ¿verdad? Entonces no tiene mucha energía. Entonces la energía del animal estaba en la grasa, por eso había que ofrecérsela a Dios, por esa razón.
¿verdad? Entonces la grosura, o el cebo, como así le dicen, se consideraba la mejor porción y eran para Jehová. Fueron quemadas sobre el altar para él y no se podían comer. Según Levítico capítulo 3, versículo 9, la prohibición incluye los animales ofrecidos a Dios, pero también la de los animales muertos por causas naturales o los animales que eran devorados por alguna fiera, según el versículo 22 al versículo 25. Estos animales que eran encontrados muertos por naturalmente, muerte natural, o porque una fiera lo haya matado, estos animales no se podían comer. De hecho, ni siquiera podían tocarlo, esos cadáveres, tenían que quemarlo. Entonces estaba prohibido totalmente comer estos animales, ¿verdad? Y ofrecérselo al Señor, mucho más. La siguiente prohibición que nosotros encontramos sería la de comer sangre, que está en Levítico versículo 26 hasta el versículo 27. Ahora vamos a leer estos versos para que lo podamos entender mejor. Dios le prohíbe comer sangre en cualquier lugar en que habiten, no solamente cuando sacrificaban un animal para ofrecérselo a Dios. Estaba prohibido totalmente consumir la sangre de los animales, no importaba dónde viviera esa persona del pueblo de Israel. Estaba prohibido totalmente. La razón de la prohibición de comer sangre está explicado en Levítico capítulo 17, versículo 10 y versículo 11. Si lo podemos leer, verán el por qué no se podía. Dice, si cualquiera varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Por qué razón? No se podía comer, porque la vida del animal está, ¿dónde? En la sangre. Y la sangre tenía que ser derramada para hacer expiación, para el perdón del pecado de las personas. Y eso ya lo vimos en otros estudios anteriores. Entonces vamos a leer estos versos que hemos ido viendo, versículo 22 hasta el versículo 25. Si alguien lo quiere leer, si no lo leo yo, aquí dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona, querido, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada entre su pueblo. ¿Ve? ¿Sabe lo que era cortado de entre su pueblo? Habla que
a Aarón o a Moisés. Si era causa de muerte, tenían que matarlo. Si tenían que echarlo fuera del pueblo de Israel, perdonándole así la vida, tenían que sacarlo de la comunidad. Pues eso era cortado, ¿verdad? Bueno, entonces, versículo 26 y versículo 27, vamos a leer, ¿no? Para que podamos entender lo que hemos intentado explicar. Dice, además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habites, ni de aves, ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. O sea, estas son las prohibiciones que nosotros encontramos aquí en este capítulo. Bueno, pues seguimos. Esta tabla se me ha frisado. Ni para adelante ni para atrás. A ver. Qué fuerte. ¿Qué dice la Biblia sobre la sangre? Génesis capítulo 9. Espero no haberme saltado algún... Voy bien, ¿verdad? En Génesis capítulo 9, verso 4 y verso 5, vamos a ver, ¿qué dice? Dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Entonces, ve, aprendemos que la sangre es fuente de la vida, fuente de vida. Ningún animal, ningún ser humano que tenga sangre, si le sacan toda la sangre, no podrán vivir, ¿verdad que no? Muere, ¿verdad? Porque de ahí depende, ¿no?, la vida de cada uno de nosotros. En Levítico capítulo 17, versículo 10 hasta el verso 14, no sé si este fue que leímos o no. Bueno, si quiere lo puede poner, lo leemos. Así que, si quiere lo leemos ahora, lo leemos en casa. Son 4 versos. Se enseña que la sangre es para los sacrificios, o sea que tenía que ser derramada, el sacerdote tenía que rociarla, como en todos los estudios hemos ido viendo, era rociada en ¿dónde? En el altar, ¿verdad? Y cuando era para el sacerdote o para el jefe de la tribu, tenía que ser llevada dentro, ¿verdad? Al velo, ser rociada en el velo. Bueno, pues entonces luego se recalca esta prohibición en los comienzos de la iglesia primitiva, en la asamblea de Jerusalén, donde los apóstoles decían, los apóstoles deciden mantener la prohibición para los no judíos de no comer sangre. Esto está en Hechos capítulo 15, versículo 29. Es una reunión que tienen los apóstoles en Jerusalén y acuerdan esto, que no os abstengáis de los sacrificios a ídolos que os
abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. O sea, hicieron una carta para mandarla a todas las iglesias, porque había un grupo de judíos que quería que los gentiles se circuncidaran y guardaran la ley. Sin embargo, se pusieron de acuerdo y solo le prohibieron esto. No tenían que circuncidarse, sino que solo tenían que abstenerse de comer sangre de ahogado, de ídolos, ¿verdad? Y ellos, pues, los apóstoles, estuvieron todos de acuerdo en esto y le enseñaron a todos los hermanos no judíos estos requisitos, ¿verdad? Porque querían ponerles una carga bastante pesada. Entonces, vamos a leer a partir del versículo 30 hasta el versículo 35. Leemos 5 versos más. Vamos, dice: sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerán la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón, el sacerdote, y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová. Entonces, en estos versos encontramos 2 ofrendas apartados para Dios y luego dados a los sacerdotes, ¿verdad? El pecho y el muslo derecho o espaldilla. Antes, el miércoles pasado, nosotros vimos que se le decía a los sacerdotes, Dios le dijo a Moisés: dile a Aarón cómo tenía que hacer las ofrendas. Ahora, ¿a quién se lo está diciendo? Según estos versos. ¿A quién se lo dice? Al sacerdote. No. A los hijos de Aarón. No. Estaba el pueblo de Israel, dice, dile al pueblo, Dile al pueblo de Israel. Esto es bueno, prestar atención cuando leemos, porque así sabemos a quién se lo dice, ¿cierto? Y así podemos entonces comprender mejor lo que explicamos, ¿verdad? Antes, eso son instrucciones a los sacerdotes, ahora es una instrucción que le están dándole al pueblo de Israel. Cuando ellos fueran a ofrecer este sacrificio, recuerden que en los primeros capítulos, en la ofrenda de paz, se le estaba explicando al pueblo de Israel que ellos debían de hacer eso,
tenían como un medio de gracia, tenían el derecho de hacer esa ofrenda para acercarse a Dios, para hacer la paz con Dios, ¿cierto? Sin embargo, ahí en ese capítulo, cuando Moisés le está diciendo al pueblo de Israel que ellos deben de hacer ese sacrificio, no se le dice cómo debían de hacerlo. Ahora, Moisés le está diciendo cómo se debe de hacer. O sea, el que le dice al pueblo de Israel, si quiere lo leemos otra vez para que observemos eso. ¿Puede ponerlo, David? Otra vez. 30. Para que observen, dice, sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Y la espaldilla, la grosura, la hará arder el sacerdote en el altar, más el pecho será de Aarón y de sus hijos. Esto es una instrucción que se le está dando al pueblo de Israel, cómo tienen que hacerlo. O sea, tienen que, con su mano, dice, o sea que ellos personalmente lo tenían que hacer, ¿cierto? Entonces, el contraste entre ofrenda mecida y ofrenda elevada. Vamos a ver ese contraste que vemos aquí. La ofrenda mecida y la ofrenda elevada. ¿Sabe lo que es mecer? Sí. Como un bebé. Como un bebé, ¿verdad? Y elevar sería hacia arriba, ¿verdad? Entonces la ofrenda mecida en Levítico capítulo 7, verso 30 a 31, se realiza moviendo el pecho del animal de un lado a otro. Era señal de dedicación y entrega a Dios. Se daba a los sacerdotes como parte de su sustento. Y la ofrenda elevada, según el versículo 32 y 34, se ofrecía levantando la pierna derecha del animal en señal de consagración. Se elevaba hacia arriba. La pierna derecha se daba especialmente al sacerdote que realizaba el sacrificio. Va. ¿Nos quedamos con algo de esto? ¿Cuál es la diferencia? Quítame eso, David. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Yo iba a decir otra cosa, que eso es lo que le hacemos a los bebés, ¿no? Nos amanecemos Para que se duerma. no, es lo que lo tiramos para arriba. A ver, Lo único que la pregunta mía sería, claro, no especifica ahí. En este tiempo, imagínense que se hiciera ese tipo de ofrenda, porque ahí no lo señala tampoco. ¿Qué tiempo sería? ¿En qué tardaría? Ahí no lo especifica, pero me imagino que era. ¿Qué tiempo? Moviendo o elevando, porque eso pesa. no sé qué tiempo durarían meciéndola. Según algunos comentarios, se dice que se mecía de derecha a izquierda. Horizontal. Y el que traía la ofrenda era que tenía que soportar el pecho, y el sacerdote ponía la mano debajo de él, ayudándole a soportar el peso, y entre los dos mecían la carne. O sea, no. También hay diferencia entre el pecho de un cordero o el pecho de un ternero.
Se salía más, la verdad, una ternera y te digo. O de un toro, porque también se podía traer un toro. Si tenía mucho dinero y podía ofrecer un toro, se ofrecía un toro. Entonces era más, ¿no? Entonces, ambos tenían que mecerlo, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la diferencia que nosotros vemos aquí entre la ofrenda mecida y la ofrenda elevada? ¿Cuál es la diferencia? La mecida era, a ver, La levantada era para Dios y la mecida era para el sacerdote, ¿no? las dos. ¿Judá? Más o menos. Que A ver, Jacob. la mesida era una forma de presentarse ante Dios. Vamos a decir de una manera Se la dedicaba. de dedicación a Dios. Y la elevada era una especie de consagración. Vale. ¿Quién más? Es que yo no tengo aquí. Tú no, David. No hace trampa. Bueno, ponla, David, ponla. Pero no lo vamos a hacer mucho. Vale, ¿ven la diferencia? El último. La diferencia. Una era dedicada a quién. La mecida era señal de dedicación y entrega a Jehová. ¿Y esa a quién se la daban, la mecida? ¿Para quién era? Para todos. Al sacerdote, ¿verdad? Como... Vale. Entonces, la que era elevada al Señor, Esa. ¿esa qué significaba? Consagración. Realizada. Era consagración, la pierna derecha. ¿A quién se le daba? Al sumo. Al que la había hecho. Que había hecho Había una que era para el sumo sacerdote y había otra que era para quién? Para el que ofrecía el sacrificio. Pero ambas eran delante de Dios. ¿Eran ofrecidas a quién? Eran ofrecidas a Dios. Pero como era una ofrenda de paz, se la podía comer a Aarón y la espaldilla se la podía comer los sacerdotes. Entonces, si quieren, podemos ver esas diferencias otra vez leyendo los versos. Observémoslo. Perdemos un minuto, pero vamos a observarlo. Había una que era para Aarón y había otra que era para el sacerdote que ofrecía el sacrificio. Daré al sacerdote para ser elevada en ofrenda, ¿verdad? La espaldilla derecha de vuestro sacrificio de paz, digamos. Dice, el que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la que la espaldilla derecha como porción suya. ¿Sí lo ven? Hay 30, David. 30 a 30. Su mano traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerán la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio, mecido delante de Jehová. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar. Mas el pecho será ¿de quién? De Aarón y sus hijos. ¿Han observado la diferencia? Aunque las dos eran para ellos, una, la de la espaldilla era especialmente para el sacerdote que ofrecía. O sea, si él quería compartirla con los demás, la podía compartir, pero esa se la podía quedar él. ¿Sí entienden, no? El pecho para Aarón y todo, para compartir. Sin embargo, la espaldilla era el sacerdote de turno que estaba ofreciendo ese sacrificio, se la podía quedar él, comerse. Bueno,
Dice William McDonald que el pecho nos habla del amor divino y la pierna o muslo del poder de Dios. El pecho, ¿de qué nos habla? Del amor divino. Y el muslo, ¿de qué? El poder de Dios. Y una preguntita, para que no se me duerman, que luego que están ahí muy tristecitos. ¿Qué simboliza la ofrenda mecida y la elevada? ¿Qué simboliza? Para ti, así. No, sin... A ver, allá. La elevada cuando a Cristo lo elevaron en la cruz. La metida cuando hubo el terremoto, que la cruz se movió. La ofrenda metida, hubo un terremoto. Se quedaron todos saliendo de las tumbas. Bueno, Horrible. para Alberto, la mecida simboliza el terremoto de Cristo y la elevada, Cristo en la cruz. Vale, ¿qué más? ¿Quién es más? ¿Qué simboliza para ti? La elevada puede ser Jesús ascendiendo. Jesús ascendiendo, Hechos capítulo 1, la ascensión de Jesús. Bien, ¿qué más? ¿Qué simboliza? ¿Qué te creen que simboliza? La elevada creo que es la adoración a Dios. Adoración a Dios, la elevada. Y la La mecida. elevada es cuando ofrecemos nuestro corazón a Dios. Cuando ofrecemos nuestro corazón a Dios. Bien. ¿Qué más? ¿Qué simboliza para ti? ¿No? Nada. No simboliza nada. Bueno, ¿están de acuerdo con ello? Que terremoto, la cruz, la oración, la adoración al Señor. Sí, bueno. La ofrenda mecida se movía de lado a lado, o sea, de un lado a lado, horizontalmente. Estoy dando una pista. Presentando la extensión de los brazos de Cristo abierto en la cruz y su obra redentora para toda la humanidad. Mecida, ofrenda mecida. La ofrenda elevada se levantaba hacia arriba y hacia abajo, verticalmente, representando la conexión entre Dios y el hombre a través del sacrificio de Cristo, quien fue elevado en la cruz y luego exaltado a los cielos. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Todo tiene su significado en estos sacrificios. Si lo visualizan, cuando ellos están meciendo la carne y luego están presentándola al Señor, ¿están haciendo una cruz o no están haciendo una cruz? Están haciendo una cruz. ¿Y esta ofrenda era ofrenda de qué? Ofrenda de paz, ¿verdad que sí? ¿Qué hizo Jesús? Hizo la paz con Dios y nosotros. Hizo la paz, ¿verdad? En la cruz de Calvario. Leemos el versículo 37 hasta 38. Vamos a leerlo. Dice, esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz. Escucha bien, ¿qué es eso que hemos leído? ¿Qué es lo que hemos leído? La ley. La ley, dice, esta es la ley, ¿de qué? Holocausto,
de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa y de las consagraciones y del sacrificio de paz. Entonces todas las ofrendas, todos los sacrificios desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, hasta este capítulo que estamos leyendo. Dice, seguimos, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Ya se acabó. Pensé que había otro verso. Bueno, entonces estos versos encierran todo el contenido de todas las ofrendas, de todos esos sacrificios que nosotros hemos ido analizando del capítulo 1 hasta el capítulo que estamos ahora. Y hemos visto que Dios dedica mucho tiempo en su palabra a las ofrendas y sus ordenanzas. Eso nos señala que para Él son importantes. Empezamos en el 6:8 y terminamos aquí, ¿verdad? En estos versos. Con imágenes terrenales pero hermosas, pudimos ver a Cristo en cada uno de los detalles. Por ejemplo, observa en estos detalles que nosotros hemos ido viendo en cada uno de estos estudios. En el holocausto, Cristo es sacrificio total, ¿cierto? ¿En cuál fue ese? Holocausto. El holocausto fue la primera ofrenda que nosotros vimos, que era todo sobre el altar. Ese esfuerzo que tenía que hacer la persona que ofrecía esa ofrenda, tenía que buscar el animal, matarlo, tenía que hacer todo su trabajo, ¿verdad?, para traérselo al sacerdote. Segundo, en la ofrenda de cereal, Cristo es el pan. En la ofrenda por el pecado, Cristo es quien lleva nuestros pecados. En la ofrenda por la culpa, Cristo, ¿qué hace? Cristo es quien paga nuestra deuda. En la ofrenda de paz, Cristo es nuestra paz, porque Él hizo la paz con Dios y nosotros. En lo referente a la sangre, que vimos que la sangre es vida, Cristo dio su sangre, o sea, su vida por nosotros. También vimos la porción para los sacerdotes. Cristo es nuestra porción y Él es nuestro sacerdote. Y podríamos añadirle que Él es quien sustenta, ¿verdad?, nuestra vida. Los levitas no podían trabajar. O sea que Dios era quien les sustentaba a ellos y Dios le daba de las porciones que traían el pueblo de Israel para hacer los sacrificios. Dios le daba a ellos para que ellos se alimentaran. Cada figura de lo que hemos visto estos meses representa a Cristo, el sacrificio perfecto y eterno que nos trae salvación y paz con Dios. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de esto que hemos estado estudiando? Me gustaría hacer una pausa aquí. Si alguien quiere decir algo, preguntar algo, añadir algo a lo que ha aprendido, ¿qué aprendemos aquí de todo lo que hemos estudiado?
todo era una sombra de lo que iba a venir con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sombra de... Enfocaba al sacrificio que hizo Él. O sea, todo apuntaba a Cristo. Así es. Ana, Que en la mente de Dios estaba acercar al hombre. Eso era algo momentáneo, porque todo apuntaba a Cristo. Desde el capítulo 1 hasta el 7 que estamos, todo era lo que hizo Cristo, hasta la mecer y elevar representaba la cruz. Entonces, en la mente de Dios estaba salvarme y salvarme. Salvarme. así es. ¿Jacob? Sí, que hay una palabra que dice el libro de los Hebreos que él se entregó, y esta palabra se entregó no es simplemente aquí yo estoy, es que incluye todos estos sacrificios que venía haciendo tanto trayendo la paz, llevando nuestro pecado, nuestra culpa, todas nuestras maldades, ¿no? Se entregó. Es algo que fue totalmente. Y cuando ya nos remontamos un poco más atrás en la historia de Abraham, en Job, los sacrificios que ellos hacían, que Abraham pues llegó a hacer varios sacrificios, pues no había un orden establecido todavía de cómo había que hacerse, pero ellos lo hacían, ¿no? Porque tenían, ¿no? Eran guiados, ¿no? por parte de Dios. Pero después ya se estableció en Aarón, después cuando en la ley, cuando a Moisés Dios le dio los mandamientos, la ley, y ya establecieron todo este proceso ya constituido de cómo tenía que hacerse. Pues ahí entonces se refleja ya una vez más lo que era la sombra de lo que había de venir. No es algo más allá de lo que nosotros podemos imaginar y que podemos pensar y traer a nuestros corazones. Creo que más allá. Bueno. Hemos visto que hemos leído que el que ofrecía sacrificio tenía que traer él, ¿verdad? El animal, y él tenía que sacar él mismo esa porción de ese animal y traerla, y con su propia mano tenía que presentársela a Dios, tanto la parte mecida como la parte que se elevaba. Yo voy a hacer una pregunta a un señor que está aquí muy solito. Ustedes no lo ven. ¿Qué significaba eso? Que no podían mandar a otra persona. Para ti, ¿qué simboliza eso? No podía mandar a otra persona, sino que tenía que hacerlo. O sea, tú ibas a hacer un sacrificio a Dios y tú no podías decirle a David o a tu padre, oye, anda, cómprame un animalito y tráelo y llévaselo al sacerdote. Porque si no, no sería una ofrenda tuya, sino sería de otra persona. Y creo que al final es, por ejemplo, tu intimidad, tu vida con Dios, no la puede hacer otra persona, la tienes que hacer tú. El sacrificio lo tienes que hacer tú. Y así mismo como Jesús, él cargó su cruz hasta el crucificado. Cargó él mismo, se presentó él mismo, se sacrificó por. Amén. Es algo personal. Pastor, ¿le puedo apoyar a Lucas un poco? Sí. Bueno, yo pienso que lo que aprendí es que todo lo que dice la palabra tiene relación, una cosa con otra. Sí. Y que todo viene con un mismo propósito, que es Cristo, acercarnos al Padre, ¿vale? Y que si lo vamos a traer a la vida diaria, al día de hoy, pues tenemos que creerle a Dios, porque Él a veces nos pide cosas y nosotros a veces tenemos miedo de darla, de entregarla. Me hace competencia, ¿eh?
Sí, de que a veces Dios nos pide cosas y nosotros tenemos miedo de soltarlas o de entregarlas o de confiárselas a Él. Pero que si no tenemos ese miedo, sino que lo hacemos, porque Él le pedía al pueblo un sacrificio. Y si lo reflejamos en nuestra vida actual, pues Él nos pide muchas cosas. Que a veces nos queremos hacer los que no entendemos o se la negamos por miedo. Pero cuando la soltamos, cuando le confiamos a Dios y le obedecemos, así no tengamos claridad, como decía el hermano Jacobo, de qué es lo que va a pasar o qué es lo que Él quiere, pero vemos que los propósitos de Él son grandes, son eternos y son para nuestro bien. Pues eso es lo que yo puedo aportar, o lo que aprendí. Estaba David y luego Evelyn. Yo aprendo que Dios espera por nuestra parte de que seamos muy respetuosos, ¿no? Que lo hagamos todo pues eso, con seriedad y con orden. Eso la semana pasada nos dijo como eso que hay gente que le llama papito y todo eso, también me rechiva, ¿no? A mí eso yo no lo puedo. Y yo creo que eso es muy contrario a lo que estamos viendo. La gente que va, Dios nos ama, sí, pero ese amiguismo yo no lo veo aquí. O sea, espera a nosotros el respeto que se merece. Ya que usted volvió a recalcar de la ofrenda mecida, yo estaba viendo, pero aparte de la carne también se podía ofrecer pan, no necesariamente carne, pan, grano, oro, aceite, como nos enfocamos nada más en la carne, pero veo que también se podía ofrecer otras cosas. Había otra ofrenda mecida aquí. Sí, del pan. Además, el miércoles pasado vimos 2 tipos de pan que se mecían, el con levadura y el pan sin levadura. Sí, se mecían, que también vimos lo que representaba, ¿no? La unión de todos, o sea que ahora en Cristo todos somos uno, tanto judíos como gentiles. Pero que aquí señala que una parte del pecho o eso va para los sacerdotes y eso, pero ahí es que viene mi pregunta, pero imagínense que no sea el animal, que sea grano o que sea pan. ¿Qué parte entonces iría? Yo que sea oro. Por ejemplo, ahí no hay pandilla. Sí, ahí no lo especifica. Vimos en los otros estudios anteriores, vimos que una ración que era solamente quemaban un puño. Era un puño, como la ración de lo que una persona se comía. La 10ª parte. Se quemaba esa parte y la otra parte todo era para los sacerdotes, para ellos comer. Entonces, pues, aprendemos que el que lleva la ofrenda no podía encargar la ofrenda a otra persona, debía traerla él mismo, mostrando su compromiso personal con Dios. Esto nos enseña que la adoración y la relación con Dios son personales, algo mío. Nunca será una acción que otros puedan hacer por nosotros, como decía Lucas. Yo no puedo encargarle a otro. O sea, es verdad que muchas veces nosotros pedimos, ora por mí, por tal situación. Pero esta forma de yo pedir oración es para que tú te unas a mis peticiones, porque yo estoy orando por mí. Entonces yo estoy pidiendo que tú me colabores orando, ¿verdad? Para que unamos fuerzas espirituales para que Dios reparte, ¿verdad?, en lo que yo estoy pidiéndole. Eso no tiene nada que ver con que yo te diga a ti, vete a la iglesia por mí, o sálvate tú por mí, busca tú de Dios por mí. Eso no puede ser, ¿verdad que no?
Eso es algo que yo tengo que hacer. Yo tengo que tener una relación personal, ¿verdad?, con Dios. O sea, que eso yo no puedo dedicar solo a nadie más. Dios revela cómo acercarse a Él. ¿Cómo yo puedo acercarme a Dios? Todos estos capítulos nos enseñan que Dios, mediante el tabernáculo, buscaba acercar a la humanidad a Él. Tabernáculo. ¿Sabe lo que significaba el tabernáculo? Lo vimos, ¿verdad? Antes. ¿Sabe qué era el tabernáculo? Jesús es el tabernáculo, ¿cierto? ¿Y tú qué eres? Tú también eres tabernáculo. Tú también. O sea, nosotros somos tabernáculo. Tabernáculo es lugar de adoración, donde se ofrecía el sacrificio. O sea, Cristo es el sacrificio. Nosotros también somos. Jesús es sacerdote. ¿Y tú qué eres? También eres sacerdote. O sea, ve que hay aquí una relación, ¿verdad? Entonces, hoy día, así como en el tabernáculo se ofrecía sacrificios, ahora nosotros nos acercamos a Dios por el sacrificio de Jesucristo. O sea, no necesitamos tener ahí un tabernáculo, porque el tabernáculo es Jesús, eres tú y yo. Nosotros nos acercamos, adoramos a Dios. O sea, allí se adoraba a Dios, nosotros adoramos a Dios. Por eso Jesús le dijo a la samaritana, cuando la samaritana le dijo a Jesús, ustedes dicen que en Israel, que en el templo, allí hay que adorar a Dios. Y nosotros creemos que en el monte es donde se debe de adorar a Dios. ¿Y Jesús qué le dijo? Que llegará un día que ni en un sitio ni en otro le será. Ni en Jerusalén, ni en el monte. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sí lo ven? O sea, nosotros somos adoradores. Adoramos a Dios. Y nosotros somos templo. ¿Verdad que sí? Somos templo. O sea, que mora en nosotros el Espíritu de Dios. Jesús es la puerta que nos permite esa entrada directa a Dios. Lo que significa que es el único camino para acercarnos a Dios. No hay otra manera en la que nosotros nos podemos acercar a Dios. Entonces, el contraste que podemos encontrar, el tabernáculo era un lugar santo. Y Hebreo, el escritor de los Hebreos dice, sé santo porque yo soy santo. Y añade más, que más añade, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces el tabernáculo era el lugar santo. Dios nos llama a vivir en santidad para estar ¿en qué? En su presencia. O sea, para nosotros estar delante de Dios, nosotros tenemos que cumplir estos requisitos. Fíjate que primero no tenemos que buscar un animalito, no necesitamos un sacerdote, no necesitamos un altar de bronce. ¿Por qué? Porque todo lo tenemos ¿a dónde? En Cristo Jesús. Y nosotros mismos cumplimos esos requisitos que cumplían los sacerdotes, que cumplía el pueblo de Israel trayendo esos sacrificios. ¿Cómo así? Pues con nuestro sacrificio vivo, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestra entrega, nuestro compromiso, ¿verdad? Nuestra consagración a Dios.
Nosotros tenemos que cumplir estos requisitos para nosotros acercarnos a Dios, para nosotros poder estar bien delante de Dios. O sea que, como dice la Escritura, que no está lejos la palabra de Dios, porque la tenemos, ¿verdad?, en nuestros corazones, la tenemos aquí. Entonces, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Recuerden que el miércoles empezamos el capítulo 8. Así que ánimo, léanlo,